Bueno, derecho público. El otro día me había quedado con el tema en la teoría del Estado. Habíamos hecho todo el desarrollo del elemento del poder, en realidad población, territorio, poder. Y la pregunta que se le hace al poder es quién te ejerce, ¿no? ¿Quién ejerce el poder? El gobierno. Si decíamos que el poder tiene que ser ejercido, es una relación mando y obediencia. Quien ejerce el poder es el gobierno. Y el gobierno no es otra cosa más que un conjunto de órganos que ejerce el poder del Estado. Podríamos ver la administración pública, es el dispositivo que ejerce la función administrativa del Estado, pero que está encarnada dentro del gobierno. Pero en principio nos vamos a quedar con el gobierno. El gobierno es ese conjunto de órganos. ¿Por qué es un conjunto de órganos? Ahora vamos a ver por qué. En primero, porque un órgano no es otra cosa más que una institución. Cuando hablamos de poder ejecutivo, ¿qué es el poder ejecutivo? Un señor de bigote, canoso, que ese órgano es unipersonal y es ejercido por un ciudadano al que se le denomina presidente de la nación. Eso dice la Constitución. Son instituciones, ¿no? Todos los órganos. El poder legislativo más todavía, que puede ser unicameral, bicameral. En nuestro caso es bicameral. Hoy veo ahí con preocupación que alguien propone para reducir el gasto público que haya unicameralismo. Con ese criterio después, para ahorrar, tampoco va a haber representación. Entonces, bueno, pero bueno, lo cierto es que es un conjunto de órganos. ¿Por qué? Bueno, porque el poder se despersonaliza a través de estas instituciones y porque además lo que busca la sabiduría republicana es que haya que no se concentre el ejercicio del poder en una persona, por más que sea una institución, que haya una persona desempeñando una institución. Lo que trataría de hacer es desconcentrar, o sea, que no se concentrara, que no se centralizara el poder. Entonces, bueno, el gobierno es eso, un conjunto de órganos, etc. Cuando empezamos a hablar de las formas de gobierno, en principio nosotros podemos hablar que un gobierno debería, en un estado de derecho, tiene que ser democrático. Debe ser democrático, porque en realidad el Estado lo es, ¿no? Hay dos formas posibles de Estado, una que relaciona el poder con el territorio y otra que relaciona el poder con la población. El que relaciona el poder con la población es aquella forma de Estado, o de gobierno de Estado, que llamamos democrática. Si hay legitimidad, ¿no? Si hay legitimidad en el origen. ¿Qué quiere decir legitimidad en el origen? Si quien ejerce el poder es elegido. Y con esto vamos a relacionar las formas de gobierno, no formas de Estado, formas de gobierno. Y la forma de gobierno puede ser representativa, puede ser corporativa o cualquier otra. La representativa reside en lo que se llama vamos a ver cómo ponemos esto. Lo que se llama la representación política. ¿Qué es la representación política? Bueno, la representación viene de res presentare, que quiere hacer presente, es presentar una cosa. En este caso es presentar una idea, la representación de un interés. Entonces, cada órgano de gobierno, por lo menos los órganos que son electivos, deben ser representativos. Así, el gobierno, el presidente, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema presidencialista. El presidente, ¿a quién representa? El presidente representa al Estado, no representa al pueblo, como a veces vulgarmente se dice. Representa al Estado. Y representa un Estado con determinadas características. El nuestro es un Estado federal, al igual que Estados Unidos, al igual que Brasil. Después vamos a ver federalismo. El Congreso, en nuestro caso, como es un Estado federal, representan, la Cámara de Diputados representa al pueblo y la Cámara de Senadores representa a las provincias. Entonces,
pueblo y provincia son importantes, porque vamos a ver que son los creadores del Estado, son los fundadores del Estado, en tanto que el Estado federal, que es el creado, es representado por el presidente. Por eso los tratados internacionales los concluye con la firma del presidente, pero en el derecho interno deben ser aprobados por el Congreso. Entonces, el presidente para nuestro caso es un jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo. Hay otras realidades, por ejemplo las monarquías parlamentarias, donde el jefe de Estado es el monarca, es el rey, hoy sigue siendo el rey, ustedes me dirán, es figurativo, etc. Esa vieja frase que dice el rey reina pero no gobierna. Y el jefe de Estado es el monarca, y el jefe de gobierno es por lo general una figura parlamentaria. En algunos lados lo llaman primer ministro, como en Inglaterra, en España lo llaman presidente de gobierno, en Alemania lo llaman canciller, primer ministro también lo llaman en Italia, que también tienen un presidente. Entonces, ¿eso a qué se refiere? ¿Qué es el primer ministro? El primer ministro es un primus inter pares. La elección es indirecta. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad ellos no representan al Estado, ellos sí representan al pueblo. Tenemos casos, por eso de la representación política, también la representación política está muy ligada a los sistemas electorales. Después lo veremos, artículos 37 y 38 de la Constitución, pero ahora estamos viendo el gobierno como elemento del Estado, como esos 5 elementos que tiene. Entonces, el sistema electoral no es otra cosa que un sistema mediante el cual se traducen votos en cargos electivos. Entonces al presidente se lo elige a través de un sistema electoral, y no por eso el gobierno es democrático. Democrático es porque las acciones que tiene que tener deben incluir a todos, debe considerar a todos. Siempre hay un principio de la generalidad, ¿no? Hay una representación general. Y en esta cuestión que estamos viendo del virus y del coronavirus, el presidente tuvo el poder ejecutivo, el presidente a través de un DNU dice: unas cosas son los trabajadores informales, los monotributistas categoría A y categoría B, el personal doméstico, y los desocupados también. Dicen, esos van a tener un subsidio de 10.000 pesos. Todos los trabajadores bajo relación de dependencia registrado, si la empresa tiene menos de 100 empleados, ¿qué es lo que tiene que pensar? Tiene que pensar en todos, ¿no? En todos. Con esa idea de la generalidad. También va a ser la idea de la ley va a tener un principio de generalidad. Es una disposición general y apersonal, ¿no? Y entonces, bueno, el presidente, el gobierno es representativo, lo dice la Constitución. Entonces será representativo el presidente del Estado. Y el sistema electoral debe tener alguna relación con eso. Y hay sistemas electorales que son más o menos fieles a lo que se debe representar. Alguno dirá, no es representativo Donald Trump. Donald Trump, las elecciones no tuvo la mayor cantidad de votos, sino que la mayor cantidad de votos la tuvo Hillary Clinton, que entró en segundo lugar. También le había pasado a Bush a finales de los 90, que había sacado menos votos que Al Gore, que era también su contendiente demócrata. Pero bueno, en Estados Unidos, como es un estado federal, y el presidente representa al Estado, y el Estado es federal, el sistema electoral relaciona los votos de las personas en relación a cada uno de los estados, de los 50 estados. En Argentina era así hasta la reforma de la Constitución del año 94. El sistema electoral no era directo como es ahora, sino que era indirecto a través de un sistema electoral. Los argentinos elegíamos representantes, o sea, elegíamos electores que se reunían en un colegio electoral y de manera indirecta elegían al presidente. Y alguno puede decir, bueno, pero eso era más burocrático, etcétera. Bueno, lo que hacía eso era darle más pesos a las provincias chicas, más peso electoral. Esto era porque la fórmula es, hay que elegir una cantidad de electores, que en su momento se establecía el doble de los legisladores que tenía cada distrito,
Entonces supónganse ustedes, si cada provincia tiene por lo menos 5 diputados, más 3 senadores, en ese momento eran 2, hoy serían 8, por 2, 16. La Ciudad de Buenos Aires tiene 25, más 3, 28, por 2, 56. Y uno puede decir, bueno, pero lo duplica. Sí, pero la relación proporcional en los habitantes es más chica. Entonces tiene la posibilidad de las provincias que son más chicas de tener una mayor representación. ¿Esto es bueno o es malo? Y respecto a las provincias, sí. En el Senado están todas representadas por 3. Porque cada provincia tiene el valor de ser una provincia. Entonces había un mix entre provincias y pueblos. Pero bueno, ese es un sistema electoral que lo hace representativo. Entonces habrá que ver cuál es más o menos representativo. Hay un profesor de Derecho Constitucional, Jorge Banossi, que dice: ningún sistema electoral es neutro. Siempre los sistemas electorales, si cambian de uno a otro, los resultados son distintos. Incluso para diputados, incluso para senadores. Para diputados, el sistema es representación proporcional DONT. Lo vamos a ver tal vez después cuando veamos Poder Legislativo. Pero lo que quiero significar es este concepto de la representación. ¿Por qué es proporcional? Bueno, porque la gente, cada uno es una unidad, es uno. Entonces la proporcionalidad, lo que se busca representar, si está representado el pueblo, lo que se busca lograr es una representación sociológica o escala, que se llama. Un 20% de gente de derecha, un 20% de diputado de derecha, un 30% de izquierda, un 30% de izquierda, otros de centro, de centro. O sea, lo que se busca es más o menos lograr esa representación. Uno puede decir derecha o izquierda. Tal vez alguien se presente como un partido ecologista, otro un partido abortista no abortista, un partido liberal o lo que fuera. El tema es que uno vota por su mejor preferencia. A veces para presidente uno no vota por su mejor preferencia. El sistema electoral nuestro, en una doble vuelta, nos lleva a elegir por uno de dos. Y tal vez en la primera vuelta también, que es lo que pasó. Como tenemos un sistema paso, ¿no? unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, a veces también te lleva a hacer uso de eso que se llama el voto útil, voto por el número 1 o por el número 2. Pero en el caso de la representación proporcional, a escala, tipo sociológica, o especular, que le dicen uno por lo de specchio, por el specchio en italiano, por el espejo, trata de buscar esa semejanza. Y la de senadores es más difícil, un sistema de lista incompleta, después lo vamos a ver. Eso es lo que hace representativo. O sea, la representación, recuerdan ustedes esa situación que les conté de 1215, y la idea no es entrar a hacer historia de la Constitución, como alguna de las compañeras, no me acuerdo, Sofía Florencia, que nos había hecho esa pregunta, es preferible ir viéndolo así por el camino, ¿no? 1215, la Carta de los Derechos, se trataba de poner un límite al poder de un monarca. Y no se le pusieron todos los límites junto con la creación del Estado, sino que se le fue poniendo límites a la monarquía inglesa, tal es así que al día de hoy los monarcas siguen estando. La monarquía sigue imperando en Inglaterra. Pero ¿de qué se trataba? No taxation without representation. Apareció la representación. O sea, la legitimidad en el ejercicio del poder también está dada por la representación. Y lo que se dice es legitimidad en el origen para el ejercicio del poder, o sea, que hayan sido electos, y también es importante la legitimidad en el ejercicio del poder. Esto Vidal Campos lo señala muy bien. Hay dos tipos de legitimidad. Legitimidad de ejercicio. Hago un parate acá porque no sé en realidad si Vidal Campos en el compendio lo dice, porque el compendio, yo le expliqué a ustedes, es un tomo solo, el manual son 3 y el tratado son 10 o 12, no me acuerdo. Entonces hay cosas que la menciona y cosas que no, pero creo que en este caso sí lo menciona la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Legitimidad del origen quiere decir que están votados para ser. Y la legitimidad de origen, eso. La legitimidad del ejercicio es que uno lleva adelante la función pública, la tarea de gobernar, respetando el contrato electoral, o por lo menos haciendo cumplir un programa de gobierno que es el que presentó en una plataforma, ¿no? Las plataformas son obligatorias según el Código Electoral argentino y se presentan, ¿no? Entonces uno puede decir, cuando un presidente no hace lo que dice, no es legítimo en el ejercicio.
Y usted va a decir, bueno, todos. No, bueno, más o menos, ¿no? Sí hubo unos casos, ¿no? Yo recuerdo, le pueden preguntar a sus padres, Menem era presidente, en el año 89 hizo una campaña diciendo revolución productiva, salariazo, no voy a privatizar las empresas del Estado. Bueno, finalmente llega al poder y hizo absolutamente todo al revés, como Macri más o menos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Macri dijo, no voy a devaluar, voy a bajar la inflación, etcétera, etcétera. Pero ojo, hay una gran diferencia, las cosas pueden salir o pueden no salir. La cuestión es que va un programa periodístico, debe estar por ahí guardado si lo buscan en YouTube, era de Mariano Grondona y de Neustadt, se llama el otro periodista, y le pregunta, mire, usted hizo una campaña diciendo revolución productiva, salariazo, que no iba a vender las empresas del Estado. Y el mismo presidente dice, ¿qué quiere que le diga? Si yo decía la verdad no me votaba nadie. Bueno, eso es una terrible, eso es un engaño, es una estafa. O sea, es buscar la legitimidad del origen, es buscar el voto, mentir para después hacer una cosa distinta. Bueno, eso es una de las causales de juicio político. Si ustedes ven, mal desempeño, y eso sería mal desempeño, comisión de delitos, etcétera. Es una situación de mal desempeño. Es relativo, ¿no? El gobierno anterior también. Dijeron, no voy a hablar de valor, voy a hacer todo, o sea, decir cualquier cosa para ganar el voto y llegar al poder, no da legitimidad. No da legitimidad en el ejercicio. Por supuesto que uno puede decir el mundo cambió, explotó una burbuja financiera en el 2008, o Menem puede haber dicho el muro de Berlín cayó y pasó a ser unipolar, y pasaron un montón de cosas. El presidente Dualde, que fue elegido por una asamblea en realidad legislativa, dijo, el que puso dólares devuelve dólares, el que puso peso tendrá peso. También le hicieron esa pregunta y dio una respuesta que yo se la creo, que dijo, bueno, la verdad cuando yo dije eso no sabía que existía algo que se llama el multiplicador monetario. Los economistas me explicaron que eso era imposible. Yo lo quería cumplir, pero me explicaron que era imposible. Si nosotros tomamos esa confesión, en principio queda la derecha, digo, bueno, no se trata de una falta de legitimidad en el ejercicio. Lo quiso hacer, no pudo. No se dieron las condiciones. Imagínense ahora, ¿no? Si al actual presidente le pongan a hacer un reproche de algo, usted dijo que iba a poner en funcionamiento la economía y paró, y bueno, una circunstancia brutal, ¿no? La pandemia esta mundial. Así que bueno, pero está para saber eso de la legitimidad en el ejercicio, la legitimidad en el origen, o sea, el voto, ¿no? Los gobiernos no por eso son democráticos por el voto, sino sería una situación de poliarquía o de democracia procedimental, ¿no? Es verdaderamente democrático y legítimo, legítimo, cuando se desempeñan conforme a su contrato electoral, a lo que prometieron que iban a hacer. Entonces dijimos que era representativo, y hay otra característica que tiene nuestra Constitución. Alguna otra puede no tenerla, por ejemplo española, donde hay monarquía no hay república. ¿Por qué? Porque ¿qué es la república? Es una forma de gobierno, forma de gobierno representativa, republicana. ¿Por qué no está en todos los estados? Bueno, porque en realidad el republicanismo es res pública, ¿no? Es la cosa pública. Somos todos iguales ante la ley. La ley es el instrumento máximo de la república. Tal es así que una ley es válida cuando es publicada. Los DNU estos también. Cuando se publican, a partir de su publicación, a través de que es público, está en conocimiento de todos, la ley general e impersonal, al momento que está en conocimiento de todos, es obligatoria. Antes no. Por eso el requisito de la publicidad. Las monarquías parlamentarias no son república. Por eso ustedes ven que Barcelona quiere declararse república, ¿no? La República de Barcelona hace unos años pasó eso. España no es república. Pero tiene división de poderes, sí, bueno, pero funciona, tal vez mejor que otras repúblicas, pero no es una república porque sigue existiendo una
cuando hay una ley y la ley está por encima de todo, se dice, por ejemplo, en nuestro artículo 16 de la Constitución, que somos todos iguales ante la ley, todos iguales. No hay prerrogativas de sangre ni fueros personales. Bueno, prerrogativas de sangre en una monarquía hay, ¿no? Porque el hijo del... No hay título de nobleza ni prerrogativa de sangre. En España, en Inglaterra, el que es hijo del rey es un príncipe, ¿no? O algo así debe ser. Así que no es una república. Pero para nosotros sí, la república tiene algunas características, el sistema republicano, que decíamos, la publicidad de los actos, no solamente de la ley, sino de todos los actos del Estado, la periodicidad de los mandatos, ¿no? Había, creo que era Jefferson, uno de los federalistas, uno de los fundadores de Estados Unidos, le decían, cuando le hacían el comentario de la primera Constitución de Estados Unidos, le dijeron, bueno, pero con todas las atribuciones que tiene el presidente, es como si fuera un rey. Y la respuesta de él, sí, es un rey por 4 años. Entonces, importante es la periodicidad de los mandatos. El primer límite al ejercicio del poder en una república es el tiempo. El presidente es presidente por 4 años. Antes acá lo era por 6 y no puede volver a reelegir. Ahora acá son 4 años, puede reelegir, debe dejar un periodo en el medio y después puede volver. En Estados Unidos, por ejemplo, puede reelegir una sola vez, después nunca más puede volver a ser presidente. Cada sistema se articula y se establece como lo define cada uno de los estados. Pero bueno, el sistema republicano tiene esas cosas, ¿no? Tiene la limitación en temporal y tiene algo muy interesante que es el sistema de frenos y contrapesos, lo que nosotros normalmente, vulgarmente, decimos separación de poderes o división de poderes. Decimos división de poderes, pero yo en la clase anterior dije el poder es único e indivisible. Lo sostiene también Vidal Campos, pero es único e indivisible o se dividen los poderes. En realidad el poder es único e indivisible y los órganos de gobierno cada uno va a ejercer una porción de ese poder. Ninguno puede utilizar la suma del poder público. Entonces habrá un órgano ejecutivo que tenga determinadas atribuciones. Se las vamos a encontrar en el artículo 99 de la Constitución. El Congreso de la Nación tendrá determinadas atribuciones, que se las vamos a encontrar en el artículo 75 de la Constitución. El Poder Judicial tiene otras atribuciones que se las vamos a encontrar en el artículo 111, 112 de la Constitución. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es no solamente la división de las atribuciones, de las capacidades de gobierno, sino también lo que existe ahí es un sistema de frenos y contrapesos. Checks and balances, le decían los norteamericanos. ¿Qué quiere decir checks and balances? Bueno, frenos y contrapesos quiere decir que lo que puede hacer un órgano no lo puede hacer el otro órgano. ¿Se entiende? Las funciones de los diputados no la puede tener el presidente, la función del presidente no la pueden tener los diputados, y lo mismo respecto de la justicia. La justicia no puede legislar, no puede ejecutar la ley, y por supuesto nadie puede robarse las funciones jurisdiccionales. Nosotros en estos días estamos viendo algo muy particular, que es los famosos DNU, los decretos de necesidad de urgencia. El presidente día por medio saca alguno. Estamos en una situación de urgencia, por eso el decreto de necesidad de urgencia. Después vamos a explicar bien de qué se trata de esto. Si ustedes los leen, porque están circulando mucho, eso es bueno esto para nuestras clases, van a ver que en los considerandos, eso se llama la causa del acto legislativo, dice que será revisado por la comisión bicameral, porque en realidad lo que está haciendo el presidente está legislando de manera material, o sea, está reemplazando al Congreso. Muchas veces eso en Argentina y no está bien. Los DNU en algún momento pasaron a ser la regla y no la excepción.
Acá estamos hablando de una situación de excepción. Una situación de excepción en llamar al Congreso, que ya es difícil que se reúnan por el hecho del aislamiento, ¿no? Del distanciamiento social. O sea, eso es difícil. Además, tenemos un sistema bicameral que puede pasar al Ejecutivo, el Ejecutivo puede hacer reforma, tiene que volver. Y acá, solamente para aquellas circunstancias que sean urgentes, y lo son, legisla de manera material el presidente. Pero en circunstancias normales no es así. Entonces, además, ¿de qué manera? Bueno, hay un dato importante. Ese DNU va a ser sometido a la comisión bicameral del Congreso, que va a revisar si el DNU estuvo bien o mal implementado. ¿Qué funciona ahí? El sistema checks and balances, frenos y contrapesos. Los controles cruzados. El Ejecutivo, el Poder Legislativo en este caso, controla el Ejecutivo. El Poder Legislativo controla el Ejecutivo, a ver si hizo bien el DNU. Pero también lo va a controlar el Poder Judicial. El Poder Judicial puede declarar inconstitucional un DNU, un decreto, una ley, si no se ajusta a la Constitución. Por ejemplo, si no cumpliera los DNU, los puede emitir el Poder Ejecutivo en función del artículo 99, inciso 3. Y pone 5 límites para eso. Después lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Pero es el tema tributario, el tema penal, el tema de partidos políticos, cuestiones electorales. Si vulnerara uno de esos límites, el DNU puede ser declarado inconstitucional por la justicia. Si estuviera mal en la forma, también puede ser declarado inconstitucional o nulo. Lo mismo respecto del Poder Legislativo. Una ley que sea contradictoria. Recordemos que el derecho es una ciencia formal, epistemológica, analítica y deductiva. Y hay algo que se llama la prelación normativa. Si una norma es contraria a la disposición de la Constitución, la Corte lo va a nombrar, lo va a declarar inconstitucional. No solamente la Corte, toda la justicia. Cualquier juez. Después vamos a ver por qué. Bueno. Entonces, acá hay un sistema de control entre los órganos de gobierno. Además, el Poder Ejecutivo puede vetar las leyes del Legislativo. El Poder Legislativo puede insistir con los vetos, con una mayoría calificada, puede llevar a juicio político al Poder Ejecutivo, a los ministros también, al jefe del gabinete de ministros y a los miembros de la Corte Suprema. La Corte Suprema puede declarar la nulidad de leyes y de decretos, y el Poder Ejecutivo designa a los jueces de la Corte Suprema y también a los jueces normales después de un procedimiento de selección y con el acuerdo del Senado. Entonces lo que se busca es este tema de control, ¿no? De ir controlarse durante el ejercicio del gobierno. Después hay otras cuestiones como lo que se llama la responsabilización, la accountability, ¿no? El de rendir cuentas. En estas circunstancias, en los últimos años se habló de gobierno abierto, de gobierno transparente. Lo que se busca es que el pueblo tenga más acceso. Bueno, entonces, si nosotros le hacemos la pregunta al elemento del poder, ¿quién te ejerce? La respuesta es el gobierno. Si le hacemos otra pregunta, es ¿cómo te ejerce? Bueno, lo tiene que ejercer conforme al derecho, que es el quinto elemento del Estado. Hay autores que no los toman. Yo creo que puse en la referencia escrita, Rodolfo Orlandi hablaba de los 5 elementos del Estado. Vidal Campos solo menciona 4, hasta el gobierno, y creo que da como razonable desde la deducción que tiene que haber el elemento del derecho, pero el elemento del derecho es importante porque podemos decir que el ejercicio del poder es conforme a la ley, que la ley es una institución fundamental porque media en la relación del ejercicio mando y obediencia. El artículo 19 de nuestra Constitución describe el postulado de la permisión, que dice: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíba.
Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente puedo obligar, solamente puedo ejercer el poder, quien ejerce el poder, que es el gobierno, a través de la ley. Si no hay ley, no hay obligación, ¿no? ¿Qué son los impuestos? Son obligaciones tributarias. Son obligaciones que responden al principio de legalidad. Si no hay ley, no hay obligación. Y en esto tendríamos que hacer una aclaración, que cuando hablamos de ley en sentido formal, por lo general, sancionada por el Congreso, pero que también podemos hablar de ley en sentido material. Mucho cuidadito con eso. Sí, Vidal Campos en el compendio hace una clasificación entre la Constitución formal y la Constitución material. Pero la ley formal y la ley material quiere decir que cuando nosotros vamos a la Constitución, en el artículo 77, vamos a ver que dice el mecanismo de formación y sanción de la ley. Entonces, la ley formal, que se debe utilizar para determinadas circunstancias, ¿cuándo la ley siempre debe ser formal? Bueno, como dije yo, hay 5 límites, que lo pone en el 99 inciso 3. El resto, en algunos casos, puede ser producto de un decreto de necesidad de urgencia, puede ser producto de un decreto normal, puede ser producto de una resolución, puede ser producto de una disposición de un director general, puede ser una resolución del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas, puede ser una resolución del decano de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cuándo es ley? Bueno, ley en realidad es cuando es una obligación de carácter general e impersonal, que sea para todos. Eso significa, todos los alumnos deberán entrar a las plataformas, etc. Todos los profesores deberán dictar clases de manera virtual a través de la plataforma. No me están diciendo a mí, le están diciendo a todos los profesores. A todos los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas. Si fuera el rector, diría todos los profesores de la Universidad de Buenos Aires y serían de todas las facultades. ¿Se entiende? Porque esta es la idea, ¿no? Yo debo obedecer la norma, la ley. Yo estoy obligado, si la ley lo dice, estoy obligado. Ahora, de aquello que la ley no dice nada, que a mí no me obliga, no estoy obligado. No me pueden restringir. Relación mando y obediencia. Yo obedezco si expresamente está en una ley. Vamos del otro lado, porque el ejercicio del poder es una moneda de dos caras. Quien ejerce el poder es el gobierno. Entonces, el gobierno solo puede ejercer el poder sobre mí a través de la ley, pero también conforme a la ley, porque la ley le pone un límite a los gobernantes también. ¿Cuál es ese límite? Bueno, mire, lo que hace el Poder Ejecutivo no lo puede hacer el Poder Legislativo. Entonces, si usted me quiere cobrar impuestos a mí, señor, usted que es del Poder Ejecutivo, le voy a decir que no puede. Porque a mí solamente me puede obligar el Estado si es en virtud de una ley del Congreso, con iniciativa en la Cámara de Diputados, porque lo dice el artículo 52. Entonces, al que manda también la ley lo obliga a determinadas cosas. Cuando juran los presidentes, los ministros, dicen para observar y hacer observar la Constitución y las leyes. Para observar y hacer observar. Entonces, ¿de dónde surge una obligación, una ley? A través de la formación de la ley. Yo tengo que tener la capacidad, tengo que tener la atribución, porque el poder no reside en mí, el poder es del Estado. Y cuando se sanciona la Constitución en el momento constituyente, se lleva adelante esta sucesión que yo siempre machaco, que es al poder se lo crea, se lo limita, se lo regula y finalmente se lo pone en ejercicio. Entonces, antes de ejercitarlo, ¿qué pasó? Se lo regula, hay una regla. El Poder Ejecutivo puede hacer esto. El Poder Legislativo puede hacer esto. ¿Qué es lo que puede hacer el Poder Legislativo? Miro en el artículo 75, 32 incisos. Todo eso es lo que puede hacer. Hay cláusulas que son enormes. Y uno va a decir, bueno, pero puede hacer casi todo. Sí, casi todo lo que figura ahí. ¿Está bien? Aquellas cosas, por ejemplo, el pensar, no lo pueden prohibir. Porque nadie tiene la posibilidad, no tiene la atribución y además es una... nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Los actos privados, ¿no?, que no cobren una exteriorización, están exentos de la autoridad de los magistrados, dice la Constitución, ¿no? Bueno, entonces hay un límite.
quien ejerce el poder tiene el límite de la ley. Y vamos de nuevo al postulado de permisión. El postulado de permisión dice, estoy obligado a hacer lo que la ley manda, pero no estoy privado de hacer lo que ella no prohíba. Para el lado del funcionario es al revés. Es solo puede hacer lo que la ley le indica. Y todo aquello que no le indica, no lo puede hacer. Entonces, a uno es lo que la ley, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Si la ley no manda, yo puedo hacer cualquier cosa. Si la ley no te permite, a vos gobernante, no lo puedes hacer. Tiene que estar expresamente indicado. ¿Está bien? Bueno, entonces, acá se dan situaciones, ¿no? El otro día se los grabé, al final nos había hecho de noche, no había luz. Hay una situación, no es graciosa, pero que yo se las comento siempre a mis alumnos, porque pasó, y pasa a diario a veces, y es la siguiente. En la década del 60 había un grupo de personas, emprendedores, entrepreneur, se dice, ¿no? Tipo con iniciativa, que desarrolló un sistema muy original. Iban por las casas, por los barrios y le ofrecían, señora, señor, nosotros tenemos un sistema de ahorro de energía eléctrica. ¿Cómo es este sistema? Mire, nosotros tenemos una ingeniería, tomamos la luz que viene de la calle, no digo el alumbrado público, sino el tendido eléctrico, le hacemos una conexión, un bypass, pasamos por arriba del medidor de su casa y lo conectamos del lado de adentro, una gambeta al medidor. Entonces usted usa toda la energía eléctrica que quiera y no paga nada. Eso en mi barrio le dicen engancharse. Pero bueno, había quienes lo ofrecían ese servicio. Entonces los denuncian, los sorprenden, o no los sorprenden, los agarran, los llevan, los acusan, el fiscal, y en juicio su abogado dijo, mire, esta gente estaba haciendo una actividad, estaba trabajando, se estaba ganando el pan, no estaban haciendo nada que esté prohibido, y nadie está privado de hacer lo que la ley no prohíbe. Y le dijeron, ¿cómo que no? Estaba robando. Y el abogado dice, no, mire, agarra el Código Penal. El Código Penal dice, robo es el que sustrajera a otro una cosa. Y mire, acá no estaban robando una cosa, sí, estaban robando electricidad. Entonces, ¿qué hizo este abogado? Agarró el Código Civil en la parte de derechos reales, ¿no?, que establece qué son las cosas, y la definición de cosa decía: cosa es todo ente susceptible de tener forma, volumen, tamaño, tacto, una cosa así. Entonces dice, mire, el fluido eléctrico no tiene ni forma, ni tamaño, ni volumen. Si quiere agarrar luz, métalo en el enchufe de su señoría. No estaba prohibido. ¿Y los liberaron? Los liberaron. Porque no estaba prohibido. No empiecen a buscar ahora qué cosas no están prohibidas, ¿no? Por unas cuestiones además del derecho penal, el tener una tipicidad, una antijuricidad, etcétera, etcétera. Lo cierto, eso lo remediaron modificando el Código Civil. ¿Qué hicieron? Llamaron a una comisión de notables y dijeron, ¿cómo lo podemos reformar? Bueno, y quedó reformado en el año 69. Entonces decía el Código Civil, cosa es todo ente susceptible de tener forma, volumen, tamaño, tacto, tal. Punto seguido. Se considera cosa a la energía eléctrica, al gas, etcétera. Entonces, por definición de un código de fondo, ahora la electricidad es cosa. Entonces, si ahora roban electricidad, están robando porque la electricidad está considerada una cosa. Bueno, entonces, por esto es importante el sentido, el derecho de la ley. Entonces, el poder es ejercido conforme a la ley, conforme al derecho.
Bueno, una cosa respecto de cuando hablábamos del Estado, del gobierno, porque yo dije el gobierno es representativo, es republicano. Nuestra Constitución, en el artículo 1 dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Bueno, la aclaración es que el federalismo está mal expresado, no es una forma de gobierno, es una forma de Estado. Por eso lo dejamos de lado. Después, cuando Vidal Campos plantee el tema del federalismo, vamos a volver con ese tema. Bueno, con lo cual, esta es la teoría del Estado, cómo está desarrollada. ¿Para qué nos sirve? Bueno, la teoría del Estado nos sirve para poder entender cómo es el funcionamiento de este sujeto relevante, protagonista único del derecho público. Y entonces ahora sí, lo que vamos a hacer es empezar a seguir la materia a través de Vidal Campos, ¿no? Del libro, vamos a seguir el libro de Vidal Campos medianamente, y sobre el final, depende, por ahí ya tenemos clases presenciales. No lo creo porque creo que las clases se puede levantar el aislamiento, pero tampoco la idea es ir a meterse todos en un aula. Aunque nosotros somos poquito en el aula 34, no sé, vamos a ver qué deciden las autoridades. Entonces vamos a seguir eso. Y respecto de la teoría del Estado, yo voy a buscar en el manual, que en realidad lo tengo prestado, pero voy a pedir que le saquen las fotos de Vidal Campos, donde se refiere a la teoría del Estado. Él va a mencionar 4 elementos, ¿no? Porque uno se deriva del otro. No hay gobierno si no hay poder, sino que va a ejercer. Y no hay derecho si no hay gobierno. Porque acá viene ese quinto elemento, ese que da la juricidad. Decíamos que el Estado es una organización política y jurídica. Entonces hay que ver en qué momento entra esta idea de la juricidad, ¿no? Que es el momento de la ley. Habrá un código civil que no dice qué es casarse, si nos podemos divorciar, si se pueden casar 2 personas del mismo sexo, qué es vida, qué no es vida, por las cuestiones estas de la penalización del aborto, la despenalización del aborto. Bueno, son todas cuestiones que vienen definidas dentro de los códigos que es el derecho objetivo. Lo habíamos visto, ¿no? Los códigos de fondo. ¿Qué sería el derecho subjetivo en tal caso? Bueno, el derecho subjetivo sería el de exteriorizar una pretensión procesal. Vamos a ser más claro. Había un libro de Madoño, yo siempre decía, qué poco científico y académico es definirlo así, pero el derecho subjetivo es el tengo derecho a. En realidad yo puedo tener un código civil, en ese código civil y comercial está previsto lo que es el contrato de locación o el contrato de alquiler. Entonces, si yo tengo un contrato de alquiler con alguno de ustedes y ustedes no me los cumplen, yo estoy en condiciones de ir a la justicia a reclamar que ustedes me paguen y que lo obliguen. Y si no pagan, les ejecutaré una garantía, pagarán sus padres, o les embargaré el sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que define que es el código de fondo? El contrato de locación. Entonces, nosotros dos alquilamos, tenemos un derecho subjetivo ahí. Y yo tengo un derecho subjetivo de ir a la jurisdicción, de ir a un juez a reclamar el incumplimiento de ustedes, del que no me pagó. Ahora, yo si quiero los demando, y si no quiero no lo demando. Ese es el derecho subjetivo, es el derecho a la pretensión, el de colocar una acción judicial, el de poner en funcionamiento a la justicia en resguardo de mis derechos que son objetivos porque nacen de los códigos. Yo tengo un empleo, me echaron, me despidieron, bueno, pero acaban de prohibir los despidos. Si están prohibidos los despidos, yo puedo ir a la justicia y decir, mire, estaba prohibido, acción, ¿cómo me lo puedo comer? Puedo decir, me echaron, no importa, me voy. Tengo el derecho de pedir, bueno, es un derecho subjetivo. ¿Y de dónde nace ese derecho? Bueno, nace un derecho objetivo, que es un DNU que prohíbe los despidos. Ahora, está puesto de una manera general e impersonal, diciendo los despidos, se trata de esto en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, ahora están suspendidos, ahora no puede haber despido. Entonces, si a mí me despiden hoy, voy y planteo la nulidad.
ni con indemnización ni doble indemnización, no me pueden despedir. Ahora, por ahí me despide mi empleador y yo lo acepto. Y podría demandar, pero no lo demando. ¿Por qué? Porque tiene razón, porque le pegué, porque le escupí, porque, no sé, por lo que fuera. Yo los puedo demandar a ustedes porque no me pagaron una parte. ¿Y por qué no lo demandaste? Pobrecito. O porque no tengo tiempo, porque no quiero. O sea, yo tengo el derecho a ir a reclamar. Es un derecho subjetivo, ¿no? La pretensión procesal de ir a instalarlo. Bueno, cortamos acá y comenzamos con la Constitución, el régimen constitucional.